Periodista Marino Zapete nos acompañe, por favor, y le acompañará en este momento el señor director general de la UAS Recinto San Francisco, el doctor Roberto Mante García, la señora subdirectora académica, la doctora Judith Martínez, la señora subdirectora administrativa también. Pido por favor que se integre el señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Bolívar Burgos, nos acompañe. Un placer, por favor. Pido por favor también a la maestra Borja Capote, en representación de la rectoría de la Universidad Católica Tibetana, por favor. Gracias poder compartir con ustedes. Gracias por hacer de nosotros su compañía en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, de camino ya en el tránsito a los 500 años de fundación de esta prestigiosa académica, la Primada de América. Y por eso todas estas actividades que van en este tránsito van enmarcadas precisamente en ese acto trascendental que será para toda la universidad y para todo el país, para toda la comunidad universitaria y para el mundo cuando hayamos cumplido los 500 años, de manera que vamos transitando por él. Y qué bueno que en el día de hoy, en ese tránsito, podemos nosotros hacer un stop, pararnos, ¿verdad? Y compartir este escenario con un periodista destacado de la República Dominicana que viene a compartir, que viene a conversar con nosotros de su libro, el libro que está titulado Espejo para Corruptos, de manera que en el día de hoy yo pido un fuerte aplauso primero para Marino Zapete. Está con nosotros la doctora Rosalía Sosa, ella es la señora vicerrectora de extensión de esta Primada de América. El doctor Roberto Mante García, director general de la UAS Recinto San Francisco, anfitrión del encuentro. La doctora Judith Martínez Alonso, señora subdirectora académica de este lado. La señora subdirectora administrativa, la maestra Mercedes Peralta Beato. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Bolívar Burgos, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica. La maestra Borja Capote, en representación de la rectoría del señor rector de la Universidad Católica, donde está en UNE con nosotros. Y en esta mañana que venimos a compartir este conversatorio, el contenido de este libro, en el día de hoy, que se llama Espejo para Corruptos, una obra sustentada en los expedientes, por supuesto, a corrupción administrativa, ocurrido durante la administración en el año 2020. Y en el día de hoy, pues, aprovechamos la ocasión para que el señor director general, el doctor Roberto Mante García, proceda a decirnos a nosotros y a cada uno de ustedes algunas palabras. Le escuchamos. Buenos días. Para nosotros, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra Primada de América, aquí en San Francisco, constituye un alto honor tener tan distinguida personalidad de la República Dominicana y del mundo, el periodista Marino Zapete. Me voy a repetir porque ya el moderador lo acaba de presentar recientemente. Para nuestra universidad, que he dicho siempre que nuestro 486 aniversario que tenemos, 486 años, Marino somos más viejos que el Estado Dominicano, 486 a 181. Es decir, que hemos visto pasar la UAS con todas sus dificultades que ha tenido en los diferentes contextos históricos. Estamos aquí vivos, aportándole talentos humanos a nuestra sociedad y al mundo. Para nosotros hoy tener aquí a Marino constituye un alto honor, para que él nos exprese de manera directa lo que ya muchos hemos leído de manera previa, estos espejos que siempre hablamos, pero en este caso particular, los espejos para los que se dedican a la corrupción. Vamos a no a tirar el discurso, sino a abrir los espacios y darle la bienvenida a ustedes y las gracias por estar aquí, para seguir nutriéndonos de nuestros conocimientos, del conocimiento humano, para seguir aportando a nuestra sociedad. Y qué más que tener aquí a uno de los intelectuales y de los hombres más dedicados a la lucha por la honestidad y por la transparencia de la República Dominicana. Con ustedes, Marino Zapete. Muchas gracias, señor director. Vamos a escuchar ahora a la maestra doctora Rosalía Sosa, que tiene la responsabilidad de presentar y escuchar algunas palabras de ella en esta importante actividad, en este conversatorio. Venga, doctora, le recibimos.
feliz porque yo soy oriunda de una comunidad muy importante y agrícola y del irreverente Yuna que se llama Hostos. Y yo me siento muy feliz de estar aquí en mi región, porque cuando yo era pequeñita mi papá venía a vender el cacao aquí a la Curacao y a Monet, y siempre me trae unos recuerdos infantiles muy importantes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, a nuestro queridísimo director del recinto, Roberto Marte, y a sus dos colaboradoras, las maestras Mercedes Peralta y Judith Martínez, a nuestro querido Marino Zapete, que de una forma muy gentil quiere compartir su obra con la familia guasdiana, así como también a nuestros hermanos de la Universidad Nordestana, en representación del rector, a Borja Capote, y a nuestro colega decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el profesor Bolívar Burgos. Pero también quiero resaltar la presencia del profesor Francisco Acosta, director de posgrado de la Facultad de Humanidades, así como también al profesor Hidalgo, a la profesora Alma Mena, al profesor Ramón Núñez, al profesor Francis, a Josefina Taveras, que es responsable de extensión. Nos une un vínculo fuerte por la vicerrectoría, así como con la maestra Giovanni Ortega, que nos acompaña. Y a los empleados administrativos también, a nuestro querido Máximo Peralta, que nos acompaña, apoyado del ayuntamiento, que también nos acompaña, y a ustedes estudiantes, porque para esto es que estamos trabajando, para ustedes, para los representantes de estudiantes, los representantes de los empleados y a todos los maestros que están acá. En nombre de nuestro rector, Elitrudis Beltrán Crisóstomo, él nos llamó, porque tengo que explicarle el origen de todo esto. Él nos llamó y nos dijo: Rosalía, encárgate de compartir la obra de Marino Zapete con toda la familia universitaria. Y agradecemos la gallardía y el compromiso de Marino Zapete, quien es hijo de nuestras aulas, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, con el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación, así como diplomado en Diseño de Investigación Social, ambos de nuestra primada de América. También egresado de varios diplomados, tanto de la Universidad Católica de Santo Domingo, así como de la Complutense de Madrid. Espejo para Corruptos no es simplemente una recopilación de los documentos de los expedientes que están ahora mismo cursando en la Procuraduría General de la República y en las diferentes instancias jurisdiccionales. Es un compendio de valentía, de compromiso con la verdad, de un periodismo que se rehúsa a ser cómplice del silencio. La lección principal de esta obra que se va a compartir es que la corrupción no puede combatirse con el silencio ni con la indiferencia, y que la verdad, aunque incomode, es una herramienta fundamental para la transformación social. ¿Por qué espejo? Porque muestra la verdad tal y como es. El mensaje es que el poder público no es para enriquecerse, sino una responsabilidad sagrada al servicio del pueblo. Es una advertencia para que los funcionarios de ayer, de hoy y los futuros del mañana no repitan los errores del pasado, para que cada vez haya menos tolerancia social ante el abuso del poder. El mensaje es: sirvan con dignidad, así debemos servir todos, con dignidad, o enfrentarán el juicio de la verdad, o lo que es más grave, el juicio del pueblo dominicano. Esta obra no es la primera de nuestro apreciado Marino Zapete, sino que tenemos otras, como La Sociedad de los Platos Rotos, Jarabe para la Memoria, la Volvieron Loca, La Crónica Irreverente,
y a la que compartimos hoy, Espejo para Corruptos. Desde la academia, nuestra responsabilidad no solo es documentar y analizar estos procesos, sino también formar ciudadanos críticos y comprometidas con la ética pública. Y esa es la gran misión que está en nuestro estatuto orgánico de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agradecemos al maestro Roberto Marte y a todo su equipo para que sea posible compartir de esta obra. Espero que este encuentro, que es el número 4 de los que tenemos planificado, ya hemos estado en Higüey, en Atomayor, en Barahona, en Santiago, aquí en San Francisco de Macorís, y la próxima semana tenemos un encuentro con estudiantes de Ciencias Políticas, así como también con la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades. Solo a través del conocimiento y la participación de la sociedad podremos aspirar a una democracia más sólida y a un verdadero Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por estar aquí y vamos a compartir Espejos para Corruptos. Muchas gracias. Saludos, es un placer para mí estar aquí con ustedes, muy agradecido de verdad, porque tengo muchos motivos para sentirme contento. El primero es que cuando vengo a mi casa, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre me siento muy feliz. Me siento agraciado por haber estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre digo que nuestra universidad puede no tener quizás alguna infraestructura de tecnología, como se dice, de última generación, pero desde que un estudiante llega por primera vez, tiene la diversidad en su entorno, ve pasar la diversidad frente a él, porque un estudiante, ya el colegio universitario no existe, pero en mi caso, que cuando inicié mis estudios existía el colegio universitario, el primer día de clase, ese día uno tenía un profesor comunista, a un derechista, a un ateo, a un cristiano, y eso es la diversidad. Eso tiene un valor extraordinario. Tiene un valor extraordinario para darle la oportunidad al estudiante o al aspirante a usar el pensamiento crítico, de que puede haber un escenario amplio, comparar y hacer sus propias conclusiones o ideas que entiende que se ajustan a lo que piensa. ¿Qué sería del mundo si no tuviéramos esa diversidad? Y pienso que sería de nuestro país si nosotros no tuviéramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me siento muy afortunado de ser parte de esta casa y de que me reciban en esta casa. Y cuando uno hace una especie de juramento como profesional, se compromete con su universidad y con su sociedad a comportarse como tal,
a comportarse como profesional y a ser digno de lo que uno aprendió en las aulas y poder tener el privilegio de que el señor rector Drudis y que la señora vicerrectora de extensión, la doctora Rosalía Sosa, hayan acogido la idea de compartir con ustedes y discutir este texto, este documento. Esto es un motivo de agradecimiento para mí, motivo de agradecimiento también de la casa local en la que yo prácticamente inicié, que es el viejo Culme, que me acoge en su casa, que el maestro Roberto pues tenga la gentileza de recibirme aquí. Muchas gracias, maestro, y a todo el equipo que está aquí con él. San Francisco de Macorís es un lugar especial para mí, porque aquí nació mi primera y única hija, mi primogénita, y la única hija que tengo nació aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, algunas veces mis compueblanos de otros lugares sienten recelo por lo mucho que yo amo San Francisco de Macorís. De manera que estoy alegre de compartir con ustedes aquí. Muchas gracias a todos por recibirme y por molestarse a venir a compartir esto. Yo no pretendo dedicarle mucho tiempo a lo que voy a decir, pero una cosa es lo que uno pretende y otra cosa es lo que hace un maestro cuando quiere explicar lo que siente o lo que cree. Y yo he sido maestro y eso me hace ser redundante, aun cuando uno, en el caso mío, me tocó impartir docencia para estudiantes de posgrado, y se supone que a ese nivel uno no tiene que repetir mucho ni nada de eso, pero eso es como una especie de enfermedad de los maestros, y gracias a ellos se puede incluir a todo lo público, porque esa didáctica de explicar las cosas permite que gente que no razona a la misma velocidad, pues en una segunda fase entienda lo que no ha entendido en la primera. No presumo de que vine a dar clase aquí, pero sí quisiera que lo que voy a compartir sea bien entendido. Lo que no sea tan bien entendido, he traído dentro del acuerdo que hice con el señor rector, con la vicerrectora de extensión, traer ejemplares del libro para que, alrededor de 30 ejemplares, para que tengan el documento y lo puedan llevarse. No lo voy a vender. Eso incluye mi compromiso con la universidad, de que se los dona bueno, es una donación que en este caso hace el director Roberto Marte, porque él es el dueño de la casa. Entonces lo que hago es, cuando voy a la casa, le llevo una cantidad y la casa se carga, pero de todas maneras están aquí los libros. Quiero decir también, para que no vayan a ponerse guapos con la maestra Rosalía, que también fuimos a San Cristóbal. Lo que pasa es que como fue el primer centro, la maestra, ese se le quedó, pero hemos estado en San Cristóbal,
en Higüey, en Atomayor, en Santiago, en Barahona, y estamos aquí. Antes de eso tuvimos un conversatorio con estudiantes allá de Sociología Jurídica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También estuve en el centro de Mao. Ese, de hecho, ese fue el primero. Antes de San Cristóbal estuvimos en Mao. Lo que normalmente aspirábamos es que el libro llegara a tiempo donde los directores, para que lo compartieran con un grupito de personas que lo pudieran leer, y que aquí yo prácticamente viniera a escuchar lo que pensaban de eso y a hacer alguna precisión de lo que sea. Aquí hubo en este centro algunas dificultades porque hubo movilizaciones y por eso no se pudo hacer en el tiempo que nosotros teníamos pautado. Y no sé si alguien, académicos o estudiantes, lograron verlo antes. De todas maneras, les voy a decir que Espejo para Corrupto, que es este libro que ustedes ven acá, que tiene 638 páginas, me costó 3 años trabajarlo. Este libro contiene, como dijo la maestra Rosalía, los 4 grandes casos de corrupción administrativa que el Ministerio Público depositó en la justicia y que son trascendentes. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, aquí nunca antes de ese Ministerio Público que encabezó la maestra Miriam Germán, la directora, la ex procuradora, nunca se había llevado a la cárcel a los hermanos y ministros más cercanos y más importantes de un gobierno que termina de salir de la gobernanza. Es decir, por primera vez aquí en este país aparece un ministerio público que traduce a la justicia y lleva a la cárcel a hermanos y personas cercanas, ministros importantes de un presidente que acaba de salir del poder. Eso nunca había pasado. Nunca había ocurrido que un ministerio público lleve a la cárcel y someta a la justicia a un procurador general de la República que apenas sale, recién saliendo. Nunca aquí, nunca en la historia de la República Dominicana se había llevado a la cárcel a 5 generales activos, presos. Ahí. Eso nunca había pasado acá. Y eso pasó. Eso pasó. Pero hay algo que ustedes van a encontrar en este libro que nunca había ocurrido. Nunca se había mencionado, aunque no estén imputados, pero nunca se había mencionado en un expediente penal señalándolos como corruptos a familias que son los dueños de este país, como los Vicini, por ejemplo, que está aquí en este libro, señalados como corruptos, sobornadores, Bonetti, que nunca están ahí, mencionados por el Ministerio Público como entidades que financiaron actos de corrupción, o como
González Cuadra, los dueños de CCN, de esos grupos. Eso, aunque no se ve muy fácilmente así, pero es porque los avances cualitativos de la sociedad son apenas medibles, pero eso realmente constituye un avance cualitativo de esta sociedad. Antes de venir acá, estuve en una entrevista en el canal de Telenor, que tengo una relación de mucho tiempo y muy buena con los hermanos Vargas, y me preguntaba si había valido la pena lo de Marcha Verde y lo de la coalición por una educación digna. Esto es importante, y esto está planteado ahí, que nosotros lo veamos como es. Ningún político, ningún gobernante o partido va a resolver los problemas que un pueblo no lo obliga a resolver. Es el pueblo el que tiene que empoderarse y arrancarles a los gobiernos y a los políticos, arrancarles así de manera taxativa y textual las reivindicaciones, las necesidades que tienen. Nosotros vimos, y les comentaba lo del canal, y eso se trata aquí, como el empoderamiento de un movimiento social consciente de cuáles son sus intereses y sus deberes es capaz de generar para un pueblo. Y yo comentaba dos ejemplos. La coalición por una educación digna, que ustedes van a ver ahí cómo surgió en el año 1997, cuando apenas el presidente Fernández tenía un año. Se publicó la ley 6697, la Ley General de Educación, la nueva ley de educación. Esa ley establecía en uno de sus párrafos decisorios que el gobierno dedicaría el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria. Pero eso pasó el tiempo y todavía más de una década después habían pasado el gobierno de Leonel, el gobierno de Hipólito y dos gobiernos más de Leonel, y no se había aplicado eso. Y entonces en el 2010 un grupo de personas salió, se organizó más o menos y salió a las calles a luchar por el 4%. Muchos de ustedes recordarán aquellas sombrillas amarillas. Quien les habla a ustedes fue parte de ese movimiento, salió a la calle y vi a mi lado, por ejemplo, cómo arrastraban al padre de Mario Serrano, sacerdote jesuita, con su sombrilla, la policía. Fue una lucha, pero una lucha que empoderó al pueblo dominicano sobre un objetivo. ¿Qué ha representado para este pueblo el 4%? He oído en muchas ocasiones a mi profesor Fernández, Leonel, y digo, cuando digo mi profesor, es taxativamente así. O sea, Leonel fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Sociología de la Comunicación. Entonces, le he escuchado decir de manera reiterada que como que eso no ha significado mucho, porque cuando se hacen las evaluaciones de PISA, se nota que no hay un avance cualitativo en la educación pública de la República Dominicana. Y yo digo, bueno, eso yo creo que sí que falta mucho para que lleguemos
a los niveles de calidad que se necesitan para que una sociedad pueda tener a gente educada. Pero la primera, por ejemplo, ese movimiento se empoderó de tal forma que obligó en el 2012 a todos los candidatos que optaban por las elecciones a comprometerse a que si ganaban, aplicaban el 4%, una sociedad empoderada. ¿Y qué ocurrió? Danilo Medina ganó, y en el 2013, por primera vez, imagínense ustedes, desde el 97 hasta el 13, 16 años después, se aplicó por primera vez el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. ¿Y qué ha ocurrido de ahí en adelante? En ese momento en que Danilo comenzó, nosotros teníamos en el sector público 20.000 aulas. Desde 1844 a la fecha, se habían construido 20.000 aulas para la educación preuniversitaria pública, porque eso incluye los colegios privados. ¿Y qué pasó? Al día de hoy, desde el 13 hasta hoy, se ha duplicado el número. Hoy nosotros tenemos alrededor de 40.000 aulas para la educación preuniversitaria, y todavía vemos que cuando comienza el año escolar hay muchísimas mamás y papás vueltos locos porque se quedan niños porque no caben. ¿Y qué habría pasado si nosotros no hubiésemos duplicado en ese tiempo la cantidad de aulas? ¿Y con qué se hizo eso? Con el dinero del 4%, con ese dinero que el pueblo obligó a los políticos a aplicar ese 4%. Nosotros tenemos los maestros de la escuela pública dominicana. Desde el 2013 hasta la fecha se ha triplicado el salario de los maestros, a tal punto de que maestros que estaban en la instancia privada, los mejores colegios, han querido pasar al sector público, ser maestros en el sector público, pero además las escuelas de pedagogía, de educación, han vuelto a tener estudiantes, porque ser maestro tiene un valor. El sueldo de un maestro es 3 veces lo que era en el 13. ¿Y con qué se aumentó? Con el 4% que el pueblo le arrancó en las calles a los gobiernos. Tenemos más de 1,5 millones de estudiantes que van a las tandas extendidas, donde se les da un desayuno, un almuerzo, y se mantiene a los estudiantes hasta horas de la tarde. ¿Con qué se paga eso? Con el 4% que nosotros arrebatamos en la calle. Cuando entraba aquí al recinto, el maestro Marte y la vicerrectora académica, la de extensión, la maestra Rosalía Sosa, nos enseñaba el espacio que está dedicado para que cuidarles los bebés, algunas muchachas que reciben clases aquí. Pero a nivel nacional hay una cosa que se llama CAIPI, que son Centros de Atención de Primera Infancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema serio de jovencitas, adolescentes que salen embarazadas y que están en la secundaria, y que una vez salen embarazadas tienen que decirle adiós a los estudios porque tienen que dedicarse a cuidar a su bebé. Pues los CAIPI acogen a una parte
de eso. Les cuidan el bebé, se lo alimentan, esa muchachita puede terminar su bachillerato y recoger su niño cuando sale. Eso es importante para una sociedad. Eso se paga con el 4% que nosotros le arrancamos en la lucha del pueblo. Entonces, ok, que tenga el profesor Fernández razón, nosotros no tenemos la educación que quisiéramos tener, claro que no, pero no va a decir que no ha valido la pena esa lucha por el 4%. Entonces, eso es un tema que está tratado ahí. Igual está tratado el tema de lo que fue Marcha Verde, que aquí particularmente he visto que por lo menos en los medios de comunicación, en algunos, es un movimiento que ha sido sumamente satanizado, porque cada vez que vengo y voy a ser entrevistado en un programa o lo que sea, nos hablan de que la gente de que Marcha Verde se vendió, que hizo igual. Oigan lo que les voy a decir. Quien les habla a ustedes fue una de las personas que dañó su vehículo, gastó todo lo que tenía como a mano para eso, para ese movimiento, para estar en Marcha Verde. Pero yo no tenía ni dirigente, o sea, Marcha Verde no es un partido político, ni una iglesia, ni nada de eso, ni una secta. Marcha Verde era un movimiento social del pueblo, que todo el que estaba en contra de algo que en ese momento se consideraba altamente dañino para la sociedad, que era la corrupción. La gente se agrupó a luchar por eso. Millones de dominicanos marchamos y desfilamos por ahí contra la corrupción. ¿Y dónde se concretizó esa lucha? Bueno, en exigir a la persona que ganara las elecciones del 2020 que nombrara en la cabeza del Ministerio Público a personas que no fueran militantes políticos del partido que ganaba. Eso era, porque para nosotros la garantía de que se pudiera hacer un trabajo contra la corrupción era que el Ministerio Público no fuera politizado. Se nombró a Miriam Germán en la cabeza, y Berenice Reynoso y Wilson Camacho, pero no fue porque el presidente Abinader amaba, no, si el pueblo no se hubiese empoderado en Marcha Verde y hubiese obligado a los candidatos, Abinader iba a nombrar a un procurador general que no fuera del PRM. No sueñen con eso, no. Abinader iba a nombrar a un abogado del PRM, como se ha hecho aquí toda la vida, los presidentes. No, pero él se comprometió que no. Pero ¿a quién se le debe eso? A Marcha Verde, a ese esfuerzo del pueblo dominicano, a ese movimiento social. Por ese movimiento social, nosotros tenemos eso. Y por ese movimiento social, nosotros tuvimos a Miriam y tenemos a Jenny. Y por ese movimiento social, todo eso que les comenté que nunca había pasado aquí. Porque esas personas estuvieron ahí. Por eso, lo más cercano del presidente saliente fueron presos. Por eso, 5 generales activos fueron presos. Por eso, un procurador general de la República en este país, saliente, fue preso. Eso no, ustedes lo pueden buscar.
no estamos inventando nada. Eso no había pasado aquí. Y eso pasó porque el pueblo logró que ese ministerio público fuera por Miriam Germán. Y no me van a decir ustedes pueden ser enemigos de Miriam o lo que sea, pero no nos pueden comparar a Yamalá con Miriam Germán. Eso no se puede. Eso no se puede comparar. Y ese ministerio público lo parió Marcha Verde, ese pueblo. Aquí en San Francisco y muchas otras zonas dicen, ese movimiento que se fue a los brazos de Abinader y comienzan y le cuentan a un fulano, y le llegan hasta 8 o 10 personas que tuvieron Marcha Verde que están trabajando con el gobierno. Y yo digo, es posible que haya algún movimiento en el que participen millones de personas y que 10 gente no trabajen en el gobierno, no sea. De la gente que estaba en Marcha Verde en todas partes, hasta delincuentes. Y si, ¿por qué Marcha Verde no protesta? Ahora, bueno, Marcha Verde no existe como movimiento. Un movimiento social que en un momento determinado fue capaz de reenfocar a un pueblo con una cosa. Cada vez que aquí se hacía una encuesta y se preguntaba, ¿cuál considera usted al dominicano que es su principal problema? Bueno, decían, muchos decían que la salud, otros decían que la seguridad y así. Nunca nadie decía que era la corrupción. Nadie sabía que todos esos problemas que se verifican como la seguridad, los problemas de los hospitales, esas son consecuencias de la corrupción, que es la causa. Y por lo menos Marcha Verde llevó a que las encuestas que se hicieron por primera vez, cuando le preguntaban a un dominicano, el principal problema de aquí, ¿cuál cree usted? La corrupción, que es la que causa todos los otros problemas. Entonces, nosotros, toda la gente que está aquí, paga impuestos, todo el que está aquí, y el obrero, el más pobre, paga impuestos, porque si no le cuentan impuestos sobre la renta, bueno, pero cada vez que va al colmado para algo, paga ITEVI. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen y qué han hecho con nuestro dinero durante toda nuestra existencia? No es verdad que este es un pueblo de delincuentes que llevan genéticamente la corrupción en la sangre. No, es que hemos sido gobernados por tantos delincuentes desde el origen de esto como república, que ya entendemos que sin delincuencia no se puede vivir. ¿Y cuánto es que nosotros vamos a empoderarnos a tal punto de que vamos a exigirle a la gente que gobierna, bueno, que nos devuelva algo de lo que pagamos en servicios, en protección, en seguridad? ¿Cuándo? Entonces, quienes saben ustedes, casi 40 años de ejercicio del periodismo y 25 años escribiendo libros, en 5 libros, se ha pasado la vida en eso, tratando de que este pueblo se empodere y sepa que es su responsabilidad obligar a los políticos que gobiernan a que le devuelvan parte de lo que uno paga. Este libro se titula Espejo para Corruptos. Algunos funcionarios, seguidores del actual gobierno, están contentos porque el libro recoge los casos de corrupción de los 8 años de gobierno de Daniel Medina. Pero ellos no siquiera ven el título, que es para ellos.
Eso es para que ellos se vean ahí. Se vean, porque hay mucha gente que dice, no ha pasado nada aquí, porque ellos están presos. Y bueno, pues yo les voy a decir a ustedes otra cosa que nunca había pasado acá. En el informe que presentó Miriam Germán saliendo de la Procuraduría, habían recibido el Ministerio Público solo por esos casos 3.200 millones de gente que se lo devolvió, que dicen, sí, yo me lo robé, y para no ir a un juicio de fondo, yo lo devuelvo, yo me lo robé. Eso nunca había pasado aquí. Nunca. Para terminar, hablarles, por ejemplo, de eso, espejos para corruptos, el título, lo he dicho, pero que me parece como algo tan impactante, como me impactó a mí, que por qué no les va a impactar. Mi hijo más joven estudiaba en el colegio Santo Domingo, junto con una niña, hija de un tipo muy rico, pero que antes fue muy pobre, más pobre que yo, materialmente hablando. Pero ese tipo tiene un dinero que no lo puede contar, político. Y entonces a nosotros nos invitaban todos los cuatrimestres que fuéramos al colegio para que nuestros hijos nos dijeran lo que habían aprendido. Y en una ocasión él fue, su hija estaba junto conmigo, y después que terminamos, él se acercó y me dijo, mira María, yo no pienso volver al colegio, porque cada vez que vengo, estos niños son crueles. Mi hija le hacen bullying y ella no quiere venir. Duro hace una semana luchando con ella porque le dicen que su papá es corrupto, que su papá es ladrón. Y yo le dije, son crueles, sí. Yo no quería ver en el espejo de ese papá. Yo no quería ver. O sea, que usted no va a ir al colegio de su hijo porque a su hija le dicen que usted es un ladrón. Eso es duro. Y aquí, cuando esos expedientes estaban trabajando, aquí había muchos multimillonarios en Pereira que eran nerviosos, que estaban esperando a ver cómo llegaba el nieto o el hijo o la hija del colegio. Porque cuando se hablaba de todo eso que tan corrupto, que le ponían las fotografías, y esa gente, niños que en su vida tenían una idea de que su abuelo, su papá era un corrupto, y ahora le decían en el colegio, mira tu papá en la televisión, tu papá es un corrupto. Ese espejo, en ese espejo, para que ninguno de ustedes se vea nunca, y por eso existe ese libro como un llamado a la sociedad. No les digo aquí el nombre de esa persona, porque la niña, que es amiga de mi hijo y que estudió con él, no tiene por qué pagar eso. Y yo no quiero que esa niña, ahora que todo se graba, y ahí yo creo que se está grabando esto, que esa niña venga después de llamar a mí y decirle, mira, había tu papá diciendo esto de mí. Esa niña no tiene por qué ser víctima de eso. Y por eso no digo, porque si no hubiese dicho el nombre del lugar aquí. Entonces, yo quiero que nosotros reflexionemos. Yo estoy ya, como dicen, al echarse la paloma. Me siento muy bien de
haber dedicado tiempo a esto, y no escribo para hacer dinero. La maestra Rosalía, que es testiga del acuerdo con la universidad, sabe que la universidad no me paga un centavo para esto, y que lo hago como hacer devolver un poco a quien me lo dio todo. Nosotros, como profesionales que salimos de la universidad y de la universidad del pueblo, donde todo el pueblo paga nuestra educación, nos vamos después creídos por ahí, a muchos nos va bien y somos incapaces de devolverle nada. Y bueno, esta es una casa del pueblo, pagada por el pueblo, pagada por los que no tienen incluso oportunidad de educarse. Entonces, lo menos que se espera es que sus hijos, que fueron formados aquí, puedan devolver algo a esta casa. La casa que los recibió jovencitos y los convirtió en individuos capaces de hacer uso del pensamiento crítico y de ser instrumentos al servicio de su sociedad. Yo estoy muy agradecido de su atención, de su gentileza, y les repito que van a tener la ocasión de recibir expertos para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino, por esta intervención. Pero como hablamos de un conversatorio, ¿verdad? Tal vez alguno está motivado a hacer alguna intervención, ¿verdad? Vamos a disponer de 5 minutos adicionales, si así lo considera Marino, ¿verdad? Para que interactuemos. Está el doctor Amado José Rosa allá, que quiere intervenir. Está José Monegro, hay 2. Y entonces vamos a abrir el espacio allá. Doctor, adelante. Yo le voy a hacer a Marino una pregunta que no podía hacerle en el programa. Sí, por un tema de tiempo. Échale para acá, vente, por favor. Okay. A Marino se le complicó el asunto en la carretera, como pasa siempre, dice un refrán que el que sale el tercer viaje. ¿Qué sucede? Que yo quería preguntarle a Marino que nosotros nos hemos pasado la vida entera discutiendo, peleando, bregando con el tema de la corrupción. ¿Y qué hay que hacer para poder acabar? Porque realmente acabar definitivamente no es posible, porque la corrupción es igual que el crimen, vienen los genes de los seres humanos, las indelicadezas, el crimen. Yo que he bregado tanto con eso, sé que eso viene en los genes, pero sí se puede aplacar, sí se puede reducir al mínimo, casi inexistente. ¿Qué hacemos, Marino Zampete? Háblanos tú, que eres un conocedor del tema y que lo ha investigado a profundidad. Bien, solicito. Gracias. Marino, vamos a hacer un bloque de preguntas, ¿verdad? Sí, sí, tiene. Sí. Pues vamos a la intervención de José, por favor. José Monegro. El nombre, José Monegro. Adelante. Póngase de frente por acá, por favor, para que lo funcione. Venga por aquí. Marino, antes de la pregunta, me parece que este trabajo prácticamente tiene los alcances de los trabajos de Orlando Martínez, de microscopio, de lo cual yo sé que te abre un frente bastante amplio de enemigos. La pregunta que quiero hacer es: la corrupción institucionalizada es una cosa y la corrupción individual es otra. Cualquier presidente del pasado, el presente y los que vengan, pueden tener corruptos. Entonces, la pregunta es: si realmente
fue una corrupción institucionalizada, permitida por el gobierno y quizá con mira a la distribución de riqueza entre sus funcionarios. O sea, eso es una cosa. Y la otra pregunta es si eso se frenó ahí y en este gobierno no hay o hay corruptos. Gracias. ¿Alguien más? Por acá y por acá. Venga, su nombre, por favor. Su nombre. Venga. Su pregunta, por favor. Buenos días. Mi nombre es Carmen Peña Reyes. Soy egresada de este recinto universitario. Soy maestra jubilada del sector público, vivo en Cotuí. Quiero felicitar en primer lugar a usted por este libro, aunque no lo he leído, pero tengo la inquietud de saber, aparte de lo que ya usted expuso aquí. Y qué bueno, porque necesitamos un país libre de corrupción. La pregunta es, ¿tiene usted ya la idea o está escribiendo la segunda parte de ese libro? Porque me imagino que debe ser muy importante esta segunda parte. Muchas gracias. Venga por acá. Con usted cerramos, ¿verdad? Su nombre y su pregunta. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Loreli Jaques, estudiante de comunicación. Para nosotros es un placer tenerlo aquí como un referente de la lucha contra la corrupción. Bueno, estuve leyendo un poco sobre su libro y me llamó mucho la atención la parte meticulosa con la que está redactada, pues parte de su libro no dice relatos de Marino Zapete, sino que dice textualmente interrogatorios que están proporcionados por el Ministerio Público. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo fue el proceso de investigación y de selección de cada uno de esos interrogatorios? Y sobre todo, si hubo uno en específico que para usted fue difícil encontrar las informaciones, porque para nadie es un secreto que hay muchas personas con poder en nuestro país y que tienden a manipular la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino. Sí, le escuchamos a usted ahora. Bueno, muchas gracias a la gente que se animó a comentar y a pedir algún tipo de opinión que no di en mi exposición. Bueno, Amado, Rosa, yo diría que tal y como él dice, no estoy de acuerdo como que la corrupción viene en la genética de la gente. Sí creo que donde quiera que haya un grupo de personas, habrá gente que quisiera salirse con las suyas, que quisiera tener las cosas más fácil. Hace muchos años que estuve haciendo un diplomado en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, me tocó estar compartir con un coronel de la Armada Argentina y veíamos un comercial que presentamos en clases y ese comercial decía que las personas estaban divididas en 3 grupos, no desde el punto de vista sociológico ni económico, no, sino desde este punto de vista. Decía, un grupo pequeñito de personas que hace lo mal hecho aunque todo el mundo lo vea, en presencia de todo. Incluso hay gente que sale todos los días a atracar a alguien
sabiendo que está mal. Pero es un grupito pequeño de la sociedad. Y no hablo de la sociedad dominicana, la humanidad es así. Hay otro grupito pequeño también que no hace lo indebido, aunque nadie lo vea, aunque él sepa que nunca lo van a descubrir, pero no lo hace, porque él sabe que está mal y no hace lo mal. Pero el gran grupo es el que está acechando para ver si se van a dar cuenta. Si no se dan cuenta, si me puedo salir con la mía, lo hago. La mayoría de la gente que está aquí también es de esa mayoría, que mira para acá, mira para acá. Y si no me van a atrapar, lo hago. Si nunca lo van a saber, lo hago. En esos tres grupos, amados, se divide el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Existe lo que se llama los órganos institucionales que deben dirigir a una sociedad en la vida civilizada y el ordenamiento jurídico, que se trata de ir acomodando a las necesidades que va demandando cada sociedad. En una sociedad no puede estar a merced del dictamen de lo que la gente quiere. Miren lo que ha pasado ahora mismo con el jet set. Se desplomó, 400 personas afectadas ahí. Pero Antonio, yo lo vi en una entrevista, Antonio dijo, bueno, en 30 y tantos años que yo tengo actualmente, sí, nunca nadie del Estado me ha venido a decir que esto hay que hacer una revisión estructural. ¿Ustedes creen que lo de Antonio es solo Antonio? No. El 100% de la gente que tiene un restaurante, el Teatro Nacional, una discoteca, una cosa, no le dan mantenimiento así, porque es el Estado el garante de eso. Y no se lo da la gente por su propio dictamen, no. Aquí las edificaciones del Estado, escuelas, hospitales, no se han caído, y hay quienes se han caído porque el propio Estado no se encarga de eso. Entonces, eso no es un problema que se resuelve con que una persona por su propia responsabilidad. La ley dice que si usted tiene un sitio público donde recibe gente, usted es el garante de la seguridad de esa gente que va ahí. Y Antonio no, él mismo dice, sí, es verdad, la ley lo dice, yo no lo puedo dejar. Pero es que un Estado no puede dejarle, amado, a la gente que transite en rojo si él quiere. No. Si el Estado funciona como entidad que regula y hace que se cumplan las disposiciones que necesita una sociedad desarrollada o una sociedad civilizada, incluyendo que se robe poco, entonces nosotros vamos a, cuando se llegue desde el Estado, porque esto está aquí, porque una instancia del Estado participó dispuesta a perseguir, pero no se han condenado a nadie todavía, porque otra instancia del Estado, que es la justicia, todavía está manejando y se tiene miedo que gente de esa que está bregando para ver si se extinguen los plazos. Entonces, mi respuesta concreta, pero como leí siempre maestro redundante, mi respuesta es hasta que el Estado no asuma eso, pero eso lo tiene que asumir desde el pueblo, que se lo tiene que empoderar. Esto está porque el pueblo se empoderó y obligó. Entonces, eso va a pasar así hasta que, pero vamos a avanzar, porque lo peor que le puede, yo soy un soldado de la esperanza, por eso
llegué a donde estoy haciendo lo mismo y tengo esperanza de que mejoramos. José Monero, mire, usted hablaba de lo de Orlando. Yo creo que soy afortunado y que gracias a la sangre de Orlando, hoy yo estoy aquí vivo. Estoy vivo y hablando de lo que estoy hablando, porque todo depende de la etapa, de las circunstancias en que la gente le toca existir y qué ha hecho el otro. Si nosotros como pueblo, las generaciones que han gobernado, hubiesen hecho las cosas correctamente, nosotros no estuviéramos aquí hablando de corrupción, nada de eso, porque tuviéramos instituciones que luchan contra eso. Como Orlando abonó con su sangre, confrontando a un grupo de políticos y militares sanguinarios, Orlando pagó con la vida. Yo voy más cómodo que él, porque estoy vivo aún. Orlando tenía 29 años, no lo mataron. Yo le llevo y estoy vivo aquí todavía, Moreno. Y eso es importante. Yo no es que no he pagado, también he pagado, pero no pago como Orlando porque no viví la época de él, pero prisiones, golpes, todo, campaña de calumnia. Yo soy esta gente de la CIA y de la USAID, esa porquería. Es un tipo que los gringos siempre lo miraron mal y ahora parezco yo que estoy en esas cosas. Fruto de ese libro, es una campaña por ese libro. Y la segunda parte de su pregunta, le voy a decir, usted dice si los próximos libros de los 4, dice usted, sí, que hay más corrupción, o que si yo entiendo que hay corrupción y que si fue institucionalizada, o que si fue, si hoy no continúa el fenómeno. Mire, yo recuerdo, y esta pregunta, y esta también puede ser para la respuesta para Carmen Peña, esta parte. Recuerdo que Barack Obama, en su último año de gobierno, estuvo en África, se reunió con gente. Ustedes saben que Barack Obama tiene descendencia de medio africano, y él se reunió con líderes africanos allá, y él dijo que él tenía un 70% de probabilidades de ganar las elecciones, es decir, un 72% de aprobación en su último año de gobierno, pero que en su país no existía la posibilidad, porque la sociedad lo había decidido así, de que una persona pudiera ser presidente más de 2 periodos. Y él le mandaba un mensaje a los caudillos africanos que se perpetúan en el poder, que se quieren quedar ahí para siempre. Y él le decía, cuando hubo uno de los dirigentes que le dijo, pero al pueblo le convendría 4 años más de un gobierno como el suyo, le dijo muchísimas cosas. Y él le dijo, siempre vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar justificación para creer que nos debemos quedar ahí. Pero hay de aquella sociedad donde solo una persona, dependa de una persona, la estabilidad o la marcha de una sociedad. Él le dijo, si Estados Unidos, si la garantía de que Estados Unidos va a andar bien, soy yo,
entonces esa sociedad está fracasada. Entonces yo le digo a usted, mire, yo estoy seguro que hay más corrupción, que había más corrupción antes y que va a haber más corrupción ahora. Si escribir los libros de corrupción y luchar contra la corrupción dependerá de Marino Zapel solamente. Hoy ahorita cuando yo no vea más, es decir, oiga lo que le voy a decir Monegro y a la señora Carmen. Yo siempre se lo he dicho a mis hijos. Yo no quiero que nadie me recuerde cuando yo me muera, ni nada de eso. Y a mi esposa le he dicho, cuando me muera, me queman y bota la ceniza y no, ni siquiera busque un lugar de que para que no se le vaya a ocurrir a alguien de que llevarlo a Marino, va a ser una protesta en mi contra después de muerto. No, o sea, yo viví. Y la única garantía o la obligación que tiene un ser es cuando usted existe en el tiempo del trayecto, usted debe ser capaz de generar una sombra que vaya un poquito más, que cobije, que no solo lo pueda cobijar a usted, sino que cobije aparte de su prójimo. Y si usted es tan pequeño, que lo que usted hace solo da para cubrirse usted, entonces usted no es nada. Y cuando usted se vaya, usted es un tipo que pasó porque pasó. Entonces, soy yo el que tengo que escribir todos los libros de antes y lo de después. No puede Carmen ni Monegro escribir. Yo soy más viejo que Carmen y más viejo que Monegro, y he escrito por 25 años en diferentes partidos y gobiernos sobre la corrupción. Y si sigo vivo y no me fosilizo intelectualmente, haré eso, porque en mi trayecto yo tengo que hacer algo que le sirva a los demás. Pero quiero dejar claro, y puede parecer que mi respuesta es acre, pero lo que quiero decirle a la sociedad: todos tenemos el mismo compromiso. Yo no me niego, no me estoy negando a escribir el próximo libro de corrupción, que de hecho lo estoy escribiendo. Y como no me he negado en los últimos 25 años, pero también quiero llamarle la atención a los que se paran aquí y me reclaman que si la corrupción terminó, que cuando voy a publicar el libro del otro, que sé yo qué. No, eso es igual. Todos estamos en esa obligación de hacer el aporte de cada quien. No, yo no soy el padre de la patria. Entonces, el Lori, ¿verdad?, preguntaba sobre el proceso y también hablaba de lo difícil. Oigan una cosa, es una pregunta que a mí me gusta, porque me da la oportunidad de decir algo que no había dicho aquí. Ese libro, si hay un aporte que para mí es importante, es, y lo he repetido en más de una ocasión, que ese libro tiene lo que muchos de esas personas que están imputadas ahí dijeron que ellos hicieron. No es lo que el Ministerio Público dice que ellos hicieron, sino ellos, sentados allí con sus abogados, que declaran: sí, yo me robé, estoy devolviendo esto. Eso es una cosa extraordinaria. Pero ¿qué ocurre? Esos interrogatorios
El pueblo no lo conoce. Y el pueblo no conoce los detalles, por ejemplo, del interrogatorio de Pagán, el que era director de la OISOE. Y yo les cuento así brevemente. Loreli, sí, yo les cuento. Pagán dice ahí en su interrogatorio, que está completo, dice, yo pienso que el presidente me mandó a buscar a mí para ponerme ahí con su plan en la cabeza, dice Pagán. Yo tenía una finca en Monteplata y me puse a sembrar limones. Entonces cogí un préstamo y puse como garantía mi casa y la finca. Yo había dado 10 millones de pesos como avance eso lo dice él, como avance por un apartamento en la Torre Algo Paradiso. El apartamento costaba 20 millones y yo debía pagar los otros 20 millones al cierre. Perdí la cosecha de limón, perdí la finca y perdí mi casa. Tuve que irme a vivir arrimado, dice él, en la casa de unos familiares. Y no me entregaban el apartamento porque yo no tenía los 10 millones con que saldar el cierre. Y vienen y me mandan a decir que el presidente me quiere nombrar. Y me manda a buscar al presidente. Y me nombran como director de OISOE. A los 3 días de yo estar nombrado en OISOE, llega Peralta, a donde yo vivía, el ministro administrativo de la presidencia, y me lleva 10 millones de pesos en efectivo. Eso lo dice él ahí, firmado por él. Para que yo, me dice, mire, el presidente le mandó esto, para que usted salde lo que usted debe en la Torre Algo Paradiso. Y dice, pero es que yo no tengo que pagar eso, le dice él. Dice, no, el presidente lo que quiere, usted esté tranquilo, va a decir que vaya. Y él fue y pagó sus 10 millones, le entregaron su apartamento. Él dice, a los pocos días, el presidente emite un decreto traspasando de obras públicas para OISOE la remodelación de los 56 hospitales que se estaba haciendo en el país. Y me mandan a decir que quien va a suplir todos los equipos ahí es Alexis Medina. Y que la gente que iba a trabajar en OISOE, en los trámites de eso, era gente que ellos iban a poner para firmar si se recibían los equipos, qué tipo de equipos se. Y dice, entonces me di cuenta que me pusieron ahí para eso, pero primero me dieron los 10 millones. Es decir, yo era una especie de preso. Eso no dice Pagán. Pero Loreli, ese interrogatorio es difícil de conseguir, como es difícil de conseguir también, por ejemplo, el interrogatorio de Enriquito Borgetti Galván, que era el director de la empresa estructural del grupo Michini, que ese señor dice ahí en el interrogatorio, yo le entregué 163 millones de pesos a Yamarán Rodríguez de soborno para que nos diera el movimiento de tierra en la Victoria, la Nueva Victoria. Y lo hice de esta manera, tal día le entregué tanto en su casa, tal día le entregué tanto, y lo convertíamos en dólares en la casa de cambio, porque él no lo aceptaba. Lo dice ahí.
Pero lo último para los libros, que eso no lo encuentra la gente, es que los Bonetti, la señora Ligia Bonetti, que es la presidenta del grupo Bonetti, le mandó una carta a la familia Vicini pidiéndole que aclarara que los Bonetti Guerra no tenían nada que ver con esa empresa estructural, la que pagó los sobornos. Como Enriquito Bonetti era el director, se creía que eso era de la familia Bonetti, pero no, eso era de la familia Vicini. Entonces el abogado Leonel Melo de la familia Vicini le mandó una carta a Ligia diciendo que por vía de la presente le da constancia de que esa empresa es del grupo Vicini y no son accionistas los Bonetti Guerra. Y esa carta, búsquenla a ver si la van a encontrar. Una cosa que dijo Lorelli es cierta. Aquí los grandes se borran sus pecados. Ustedes se acuerdan de las ventas de las indulgencias, los que han leído el tema. Usted pecaba como quisiera todo el año, el día de la venta de las indulgencias, dependiendo del pecado que usted cometía, usted pagaba un precio y usted quedaba sin pecado. Aquí se hace eso, se borran los pecados. Entonces, para que no se borren, están ahí. Y decirle que mis 5 libros están en Amazon. Este libro, cuando se estaba corrigiendo, me llamó una joven de la empresa que lo corrigió y me dijo: mire, usted sabe que aquí habla de Cuesta, de González Cuadra, pero usted sabe que Cuesta es que vende más libros aquí. Y yo le dije: entonces, ¿qué piensa usted de un escritor que selecciona y discrimina lo que publica en función de si su libro se va a vender o no? Es decir, son sectores poderosos con los que hay que regar, y hay que tener la gente, y es muy fácil. Pero bueno, si aquí hay gente que se ha hecho rico escribiendo tal porquería y se lo ha vendido al Estado. El que usted encuentre algo de una Secretaría de Estado, de un ministerio, que le compró 10 libros, nadie nos aprende de eso, dígale mentiroso, porque yo no acepto eso. Yo tengo el amigo Alex Díaz, que es el alcalde de aquí. Cuando estuve en la Universidad Nordestana, me dijo: yo quiero comprar 10 libros de eso. Yo le dije: bueno, si tú lo pagas de tu bolsillo, te lo vendo, pero yo no se lo vendo al ayuntamiento. Porque aquí hay gente que se ha hecho rico vendiendo sus cosas al Estado. Y no es que tenga nada de mal, pero el Estado ha comprado muchísimos libros, porquería, para votarlos, para tener de aliado al que lo escribió. Entonces no. Y final, decirles y anunciarles como un placer extraordinario, ya eso lo sabe Amado, que de 4 de mis 5 libros están en audiolibro de Amazon. Para mí, una noticia extraordinaria, porque un audiolibro cruza la frontera del no vidente, del que no sabe leer, del que no tiene tiempo, que va manejando en un tapón. Eso es una cosa maravillosa. Y hace un tiempito que Amazon me comunicó
que 4 de mis 5 libros calificaban para audiolibro, que solo no calificaba este por la cantidad de páginas, por lo grande. Y ustedes en audiolibro pueden encontrar Jarabe para la Memoria, La Sociedad de los Platos Rotos, La Volvieron Loca y La Crónica Irreverente. Cuando cojan un tapón, se ponen su cosa con su teléfono y ahí se lo leen en una voz muy buena. Eso es extraordinario porque eso hace más inclusivos y eso hace más difícil que los dueños del poder puedan evitar que eso exista. Así que estoy contento. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias, Marino. Este espacio sigue siendo suyo porque esta es su casa. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Vamos a disfrutar de los libros acá, ¿verdad, maestro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí está.